¿Qué tal, amigos? Pues cerraremos la quinta videocápsula de esta semana, recuerde usted, de lunes a viernes, para dar paso mañana y pasado a la sabatina y a la dominical. Hoy viernes quiero comentar con usted un tema que espero que lo estimule o lo lleve a pensar en un tema que es de fundamental importancia, no solo para la economía y su crecimiento, sino en términos generales para el país y los mexicanos. A usted le consta que en este espacio, en esta videocápsula diaria y también en la sabatina y semanal del domingo, he insistido una y otra vez en que no habrá recursos suficientes para poder sufragar tanta... Perdóneme usted, pero todavía ando medio mal. He insistido, decía, en que no habrá recursos suficientes para sufragar tanta ocurrencia o desatino, calificadas estas, las ocurrencias, y estos, los desatinos, de programas sociales o de beneficios disque sociales. Alguien me dirá, bueno, Ángel, has estado insistiendo, y no das razones. Pensé en aquellos momentos que no era necesario, porque pensé que era evidente dadas las condiciones que había en la economía. Pero hoy voy a tratar de darle a usted algunos elementos que soportan mi dicho de que no habrá recursos. El INEGI ha dado a conocer la estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto para el último trimestre del año que recién terminó, para el año 2018. Si uno analiza esas cifras, incluso normalmente yo prefiero utilizar las cifras ya que da el INEGI a mediados del día 20-21 de febrero, pero estas cifras oportunas que se adelantan aproximadamente 3 semanas para ratificar esto que he dicho de que no habrá recursos. Cuando uno revisa pues esas cifras, encuentra algo que es verdaderamente preocupante para la economía mexicana y su crecimiento. Ya se nota de una manera clara, evidente, que la economía mexicana ha entrado en un proceso de desaceleración frente a los niveles de crecimiento a los que estábamos acostumbrados, del 2.1, 2.2, en un momento dado 2.3. Es decir, ya la economía va a crecer, al menos se estima, tomando en cuenta las cifras que de manera oportuna da a conocer el INEGI, por debajo del 2%. Por supuesto que si nosotros agarramos o tomamos los 4 trimestres, alguien dirá, no, crecimos el 2008, el 2 o el 2.1. Sí, lo que es importante entender es no lo que pasó en el primero, segundo y tercer trimestre del año pasado, sino lo que estábamos viendo, lo que vamos a ver ya de manera más clara a partir del 20 o 21 de febrero, cuando salgan las cifras ya, si no definitivas, pero preliminares, que tienen una exactitud y una precisión mayor que las oportunas, de que la economía mexicana ha empezado a crecer con un ritmo menor. Si a eso le agregamos lo que está pasando en este primer mes del año, el panorama luce por demás preocupante. ¿Qué significa esto? Si nosotros intentamos ver un poco más allá del primer trimestre y nos vamos al segundo o tercer trimestre de este año, encontramos algo que debería estar preocupando a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección de Petróleos Mexicanos y por supuesto también al gobernante, a López. En la medida en que la economía mexicana, aun cuando él diga que vamos a crecer al 4% y que vamos a taparle la boca a Bank of America, Merrill Lynch, que dijo que creceríamos al 1% este año, la realidad es que difícilmente, por no decir imposible, vamos a alcanzar el 1.6 o el 1.7 este año. ¿Cómo se traduce este crecimiento menor
a la tasa que ya parece ser la que nos acompaña de manera sempiterna, es decir, por siempre, del 2.1, 2.2. Quiere decir que habrá menos empleo formal que se vaya a crear en la economía. Si hay un crecimiento menor de empleos formales, eso significa que va a haber menos consumo, menos demanda. Eso en consecuencia afectará a unas empresas que tendrán que despedir empleados. ¿Por qué? Porque la demanda en el mercado de sus productos o de sus servicios habrá decaído. Pero eso también significa que el erario recibirá menos recursos porque al haber menos empleos, menos demanda, menos consumo, también los impuestos, tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado, van a caer. Si a eso le agregamos que hay compromisos ineludibles como son la carga pensionaria, que el gobierno federal tiene una responsabilidad ineludible de pagar esas pensiones, y además el costo financiero o el servicio de la deuda también va a aumentar frente a lo que fue el año pasado, estamos entonces ante una situación donde no habrá recursos ni siquiera para los gastos proyectados para esos programas disque sociales. Todo esto envía un mensaje preocupante. Las cifras ahí están y podría yo decirle a usted que las cifras ahí estarán a lo largo del año. Y aquí hay un pequeño problema. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda debe elaborar un documento que debe entregar al Congreso de la Unión, que se llama los Precriterios Generales de Política Económica. Este documento, que debe entregarse a más tardar, si no estoy equivocado, el 31 de marzo del año en curso, es una estimación por parte de la Secretaría de Hacienda del comportamiento de la economía mexicana primero decir cómo se ha comportado en el primer trimestre y la estimación para los siguientes trimestres y también cuáles son las perspectivas de la economía en nuestros principales socios comerciales. Y luego viene el paquete económico a más tardar a entregar el 8 de septiembre, donde ya la Secretaría de Hacienda, por supuesto, debe de estimar algunas variables como la inflación, paridad, precio de la mezcla mexicana de petróleo, etcétera, creación de empleos para el año 2020, etcétera, de tal manera que ahí ya estaremos nosotros viendo esta desaceleración de la economía mexicana. ¿Hay alguna preocupación que hayan mostrado, por ejemplo, el director de Petróleos Mexicanos con esa rebaja en la calificación de la deuda que tiene? No. ¿Hay alguna preocupación de la Secretaría de Hacienda? Bueno, dice, ya lo sabíamos, dijo Arturo Herrera, el subsecretario, pero de ahí en fuera prácticamente a nadie parece preocupar eso. ¿Con qué va a suplir el gobierno federal esos ingresos no recibidos de acuerdo a lo que proyectó y se aprobó en la Ley de Ingresos y está estimado para gastarse este 2019? ¿Acaso veremos un rompimiento todavía mayor, porque ya se rompió el de no contratar deuda? Si nosotros hubiésemos revisado la Ley de Ingresos, veríamos que ahí viene una autorización de contratación de deuda por alrededor de 730 mil millones de pesos, más de los casi 11 billones de pesos que debemos al 31 de diciembre del año que terminó. ¿O se crearán nuevos impuestos? ¿O se elevarán las tasas de los impuestos vigentes? No lo sé, pero sería interesante que la Secretaría de Hacienda manifestara una posición al respecto. Claro, es muy fácil decir, no hombre, no le hagan caso al loco de Verdugo, o no le hagan caso al Bank of America Merrill Lynch, y les vamos a demostrar que vamos a crecer tanto. Sí, el único problema es que esas palabras, frente a la realidad de las cifras que ya empiezan a presentarse, son irrefutables. Esa realidad no la podemos borrar con palabras. Yo pienso, es una opinión muy mía, personal, totalmente, que deberíamos empezar a pensar en la posibilidad
de que el crecimiento de este año fuera efectivamente alrededor del 1.5-1.6% y que hubiere un ajuste en cuanto a algunas variables se refiere. Por ejemplo, creación de empleo permanente, empleos formales, cuántos empleos se podrán generar, cuáles serán los ingresos esperados del erario por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, cuál será la plataforma de exportación. Efectivamente cumpliremos con lo proyectado, con el precio de la mezcla mexicana de exportación del petróleo mexicano, etcétera, etcétera. Pero mientras permanezcamos mudos y simplemente dando disque explicaciones o sentencias aparentemente irrefutables de que vamos a demostrarles que se equivocaron tal o cual consultoría o tal o cual banca de inversión, etc. Eso sería desastroso porque pretenderíamos borrar la realidad o actuar como avestruz, meter la cabeza en la arena. Pero no olvidemos que cuando la avestruz mete la cabeza en la arena, deja descubierto e indefenso su trasero, que puede ser mucho más peligroso. Por eso esa táctica del avestruz es sumamente peligrosa, no solo para el avestruz misma, sino también para un gobierno que apenas empieza, con promesas que ya empiezan a verse como altamente incumplibles. Espero que estos juicios pues no sean para bajarle la moral, pero sí para que nos preocupemos de lo que muy posiblemente veremos este primer año de este gobierno. Muchas gracias y lo espero mañana en la videocápsula sabatina y ya sabe usted, un día después la dominical. Por lo pronto, muchas gracias por su atención. Gracias.